sesión tiene como punto inicial la presentación que la ministra del Interior, señora Isquia Siches, va a realizar sobre las indicaciones al proyecto de ley sobre Ministerio de Seguridad, el que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Pero antes, en cuenta, señor secretario. Perfecto. Presidente, senadores, en cuenta, en primer lugar, se ha recibido con carácter de suma la urgencia para el proyecto que se encuentra en el segundo lugar de la tabla del día de hoy, que es el que modifica la ley 20.000 con el objeto que sustituye la ley a su 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento o conocimiento. Perdón, este es otro proyecto de ley. En segundo término, se hizo presente la urgencia también en carácter de simple para el proyecto de ley que se encuentra en primer punto de la tabla, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al cual usted ya se ha referido, y en segundo lugar el que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para la investigación, que es un proyecto que, de acuerdo a la tabla, se encuentra en el tercer lugar del día de hoy. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vamos entonces a empezar la sesión. Para de la cuenta, senador Provence. ¿Perdón? Senador Provence pidió la palabra. Senador Provence, en cuenta, por favor. Gracias, presidente. Solamente para que podamos oficiar al Servicio de Impuestos Internos ante una reciente investigación periodística que hizo Radio Bio Bio, que salió a la luz pública el día de hoy, que dice que en los últimos 10 años hay más o menos 6.200 millones de pesos que ha dejado de percibir el fisco por el robo de madera y que habría una querella redactada que finalmente no se hizo tal y por lo tanto tampoco se persiguió el tema. Yo le entregué a usted, presidente, el oficio y me gustaría que tomáramos un acuerdo para poder oficiar al servicio y nos explique esta situación. Si están de acuerdo los señores senadores, enviaríamos el oficio que solicita el senador Provence. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, la señora ministra va a presentar hoy ahora las indicaciones al proyecto del Ministerio de Seguridad Pública y con mucho gusto le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores senadores. Me acompaña el subsecretario Eduardo Vergara de Prevención del Delito y en conjunto venimos a comentarles las indicaciones de este proyecto que ha sido además tan valorado por la sociedad. Como ustedes saben, este es un proyecto de una Secretaría de Estado encargada para colaborar con el presidente de la República en resguardo de la seguridad, orden público, prevención del delito, reinserción social, atención y asistencia a víctimas y convivencia ciudadana. Y finalmente pretende separar lo que es hoy día el Ministerio de Interior y Seguridad Pública en dos ministerios con la consecuente división también de las estructuras inferiores. Primero, algunos antecedentes, partir en torno a que esta es una discusión que lleva más de una década. Desde el año 2005, en el gobierno del presidente Lagos, se considera poder avanzar en el Ministerio de Seguridad Pública en reformas constitucionales y ya el 2006, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se presenta la propuesta de crear esta cartera. El 2011 se aprueba la ley 20.502, que culmina con el proyecto anterior, uniendo el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y en las distintas comisiones que han existido, transversales, se toma esta solicitud de poder avanzar hacia un Ministerio de Seguridad. El nuevo ministerio formó parte de la Agenda de Seguridad Pública del gobierno del presidente Sebastián Piñera y es también recogido transversalmente en los distintos candidatos presidenciales en esta reciente elección. Creemos que hay un acuerdo transversal en la necesidad de crear una nueva cartera y esto ha sido también recogido por el Consejo para la Reforma de Carabineros, por la Comisión de Reforma Policial, por la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Así da cuenta usted mismo, presidente, en la sesión en la cual nos encontramos en el ex Congreso.
Y en torno a ello, el presidente Gabriel Boric también lo incorporó en su programa de gobierno y nosotros en conjunto con las subsecretarías no hacemos más que cumplir con este compromiso anunciado en la cuenta pública y que también está incorporado en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito que el mismo presidente de la República informó al país hace más de un mes en la región de Arica y Parinacota. Este es uno de los primeros hitos legislativos de nuestro gobierno en materia de reforma a las policías y se incorpora evidentemente, además de lo que es la estructura más robusta para el funcionamiento y la persecución del delito, la perspectiva transversal en materia de derechos humanos y género. Entro de lleno a cuáles son los ejes de las indicaciones. Primero, mayor control civil de las instituciones policiales. Partimos con la dependencia que ya se materializa en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero evidentemente con una subordinación al Poder Civil, que es parte del espíritu y el corazón de la reforma a las policías. También la supervigilancia y fiscalización, y esa es una de las materias de del necesario fortalecimiento, porque hoy día, aunque hay una dependencia directa, sin duda necesitamos no solamente un ministerio, sino que subsecretarías y divisiones con la capacidad de acompañar a las policías en el desarrollo estratégico y la gestión operativa para cumplir con el resguardo y el orden público. Es parte también de los elementos que hemos abordado en torno a la reforma, como además de garantizar la cifra, medir eficiencia y eficacia, poniendo en el centro al beneficiario final de este fin, que son las personas. Prevenir y controlar cualquier abuso policial contra los ciudadanos. Existen materias que ya están incorporadas dentro de las policías, un proceso que se ha iniciado, pero sin duda que cuente por parte de la estructura institucional del Ministerio parece fundamental. Regular el uso de materias de tecnología en seguridad, y aquí bueno está el subsecretario Vergara que se puede extender un poco más en ello, tanto para el uso de las propias policías como también para las distintas medidas que tomamos a lo largo y ancho de nuestro país. Requerir cualquier tipo de información, aunque sea de carácter reservado, y hoy día tenemos algunas diferencias o distancias en torno a la información que manejamos del funcionamiento operativo cotidiano de las distintas policías, y también cualquier tipo de información reservado en relación a la inteligencia policial que tenemos en las unidades coordinadoras de la ANI, acceso a ellos, pero no directamente. Control civil, administrativo, financiero, presupuestario, transparente y en torno a probidad y planes de formación de las fuerzas de orden y seguridad pública, aprobando los planes estratégicos, definiendo materias administrativas en temas del desarrollo y objetivos en torno a su funcionamiento cotidiano, como también la participación en planes de la formación de las policías y la participación en control mixto en materia de controles disciplinarios, que creo que es una de las cosas que ya ocurren institucionalmente, pero que sin duda la participación del Poder Civil creemos que además le puede dar garantías a la ciudadanía en el objetivo final, que es aumentar la legitimidad. En el segundo eje están las mejoras del diseño institucional del nuevo ministerio. En ello nos hemos propuesto poder reemplazar el nombre del Ministerio de Seguridad Pública por el nombre del Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, con la finalidad de fortalecer la participación y democracia, promoviendo la convivencia de los integrantes de la sociedad, focalizar las funciones de este ministerio, integrarlo a lo de reinserción en conjunto de lo que hace evidentemente el Ministerio de Justicia, atención y apoyo a víctimas, y ya hemos participado ya en la discusión de las indicaciones de ese respecto, y también el subsecretario se puede referir en torno a lo que le compete directamente, que está dentro de subsecretaría, el rediseño del modelo institucional y la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad. Hoy día es solo a nivel de división y nos pareció muy relevante la discusión de subirlo al nivel de los subsecretarios, con funciones más amplias y encargadas de la gestión interna del funcionamiento policial.
la modernización del Consejo y de los consejos regionales de seguridad pública y el fortalecimiento del rol del Ministerio en las regiones. Ustedes saben que esto está empalmado con la discusión de descentralización, donde como gobierno nos hemos comprometido a eliminar la figura de delegado presidencial. La idea es que con este paso vamos a crear estos dos ministerios con las dos seremías y ya no existiría la figura de delegado. Obviamente esta es una parte del proyecto que tiene que ver con el área de seguridad, que vamos a tener un seremi encargado de seguridad, y también hemos discutido en el reciente foro de descentralización con los distintos gobernadores cómo ellos asumen un rol en prevención del delito, al igual que lo hacen los alcaldes y alcaldesas, entendiendo que además ellos participan hoy activamente de forma presupuestaria en distintas labores de seguridad, dando financiamiento a registro biométrico, vehículos, cámaras y distintas funciones que hoy nos pueden acompañar en esa labor. Así ustedes pueden ver más o menos un organigrama que no son todas las divisiones, pero cómo quedaría el Ministerio de Seguridad con estas dos subsecretarías, los seremis, a lo largo de todo el país y enfocado en materia de prevención del delito, materias similares a las actuales, prevención, reinserción, atención a víctimas y estudios, y en materia de seguridad pública y orden y seguridad, el control de las fuerzas de orden y seguridad pública, crimen organizado como una división específica que nos pareció relevante poder dejarlo establecido, y el resguardo fronterizo, que es la regulación de los pasos fronterizos que también dependen del Ministerio. En torno a incorporación de perspectiva de género y derechos humanos como tercer eje de las indicaciones, ustedes saben que este mandato ya está incorporado dentro del funcionamiento. La idea es poder explicitarlo más en materia de perspectiva de género, derechos de la niñez y la cautela y promoción de los derechos humanos. Ello es parte de los planes nacionales de seguridad pública y en la Política Nacional de Víctimas, como la elaboración específica para víctimas de violencia de género y defensores ambientales, que quedó en el Acuerdo de Escazú y que nosotros ya hemos tomado labores como Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y por último, uno de los puntos que no había sido abordado y que nos parece que es importante en paralelo y hemos estado ya trabajando es cómo delimitamos el fortalecimiento y las funciones del Ministerio del Interior, y para ello desde ya proponemos que las funciones sean la administración política, administrativa y geográfica interna de la República, la coordinación, prevención y respuesta frente a desastres y emergencias, es decir, en nuestro proyecto ONEMI o SINAPRED se queda dentro del Ministerio del Interior, velar por el desarrollo regional y local, es decir, SUBDERE, ejercicio de gobierno interior, que se mantendría con sus respectivas seremías, las materias migratorias, obviamente también tenemos un servicio autónomo para ellos, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y la presentación de querellas la mantenemos dentro del Ministerio del Interior. Dimos una amplia discusión en torno a esto, que puede ser parte de las discusiones que se den más adelante por parte de esta comisión. Así también, dependencias y organismos relevantes, se mantendría la ANI. Obviamente esto da un servicio directo al presidente de la República, intermedio del Ministerio de Interior. SENDA, el Servicio Nacional de Drogas y Alcoholes, el SINAPRED, ex-ONEMI, y el Servicio Nacional de Migraciones, que también tiene una dependencia directa del presidente por intermedio del Ministerio del Interior. Algunas discusiones que dimos y que no están relatadas acá, pero me imagino que también serán de interés de los parlamentarios, era el rol de gendarmería, el rol en torno a otras entidades, regulación de pasos fronterizos, labores en torno a algunas discusiones y proyectos que vienen, por ejemplo, la DGMN en una entidad civil que ya no dependa de defensa, y algunas otras discusiones que me imagino serán de interés por parte de los parlamentarios. Preferimos finalmente acotarla a los términos que se han estipulado acá, muy disponibles a responder preguntas. Nos parece que lo más fundamental es contar con un ministerio especializado para
al ministerio. Presidente, si usted estima bien, darle la palabra al subsecretario Miguel Vergara, si quisiera profundizar. Con mucho gusto, subsecretario, adelante, por favor. Muchas gracias. Tal como mencionaba nuestra ministra, este proceso que nos lleva a elaborar las indicaciones también se enmarca en un proceso que iniciamos desde el inicio del gobierno y que tiene que ver con la instalación primero de 16 consejos regionales de seguridad pública, donde se priorizaron los delitos, donde las regiones y sus alcaldes y alcaldesas participaron en un plan regional de seguridad pública. En muchas de ellas también se reforzó la idea de que tuviésemos institucionalidad de un Ministerio de Seguridad. Estos 16 consejos dan pie posteriormente a un Consejo Nacional de Seguridad Pública con un Plan Nacional de Seguridad Pública que está compuesto de 33 medidas y una de ellas, como mencionaba nuestra ministra, es el impulsar el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y por qué es impulsar? Porque una de las tareas que nos pidió el presidente y que le ha puesto mucho énfasis nuestra ministra es que tenemos que primero reconocer el trabajo que se ha hecho, particularmente en la Comisión Bicameral de Seguridad por mucho tiempo. Esto no es partir desde cero, sino que muy por el contrario, primero partimos por reconocer lo que ya se ha hecho, partimos por tomar el avance que ya ha existido y damos un paso en dar un apoyo como gobierno por medio del ingreso de indicaciones. También quiero destacar algo que mencionó la ministra y respecto a algunos servicios que no pasarían al Ministerio de Seguridad. Uno de ellos es, por ejemplo, el Senda, y que nos parece que es tremendamente importante desligar la institucionalidad dedicada a la prevención del uso y abuso también de drogas de esta lógica de seguridad y que esté institucionalizada en este caso en el Ministerio de Interior para que le dé una prioridad política, pero también que permita avanzar hacia un enfoque distinto. Lo segundo, en este componente de la presentación de estas indicaciones, es que también como gobierno, parte de las 33 medidas, parte de los compromisos que se hicieron en su momento de campaña, es también avanzar, por ejemplo, la ley de seguridad privada, que es una ley que se complementa con el Ministerio y que también es parte de las 33 medidas de este Plan Nacional de Seguridad Pública. También el proceso de reforma a las policías que está en curso, que nuestra ministra encabezó en el Palacio de la Moneda la semana anterior, el inicio de la unidad consultiva de la reforma y el Consejo Consultivo de la Reforma. Entonces, estos procesos que están avanzando y que particularmente el de reforma se inicia en el gobierno del presidente Piñera, cuenta en las indicaciones de este proyecto del Ministerio de Seguridad con tal vez la primera medida que también impacta al proceso de reforma y que tiene que ver con generar y clarificar un control civil sobre las policías. Y eso es algo que también fue anunciado en su momento y que nos parece, y como presentó nuestra ministra, es uno de los primeros ejes de este ministerio y que tiene que ver con ese control. La ministra me pidió que ahondar en algunos o profundizar en algunos temas que me parece pertinente. Y particularmente el que les acaba de mencionar, mayor control civil a las policías, significa que también va aparejado de la responsabilidad política sobre las policías. O sea, no estamos solamente hablando que hay un mecanismo hacia las policías, sino que hay una claridad respecto a cuál va a ser la autoridad que tiene la responsabilidad respecto al funcionamiento de las policías. Y esto es algo que apareció tanto en la comisión transversal del Senado, que en su momento estuvo el senador Insulza, no me acuerdo si estaba el senador Moncho Piña también o no, pero que fue la que se hizo hace unos 3 años, donde estaba claramente también manifestado la importancia de esta responsabilidad política y claridad, pero también ahonda en la existencia de sistemas de control administrativo, o sea, no solamente en cuanto a la operatividad, el cumplimiento de los protocolos, el despliegue mismo de las policías, sino que también todo lo que tiene que ver con la administración. Y eso no solamente permite añadir un grado importante de control civil, tal como ha sido solicitado por mucho tiempo y de manera transversal, sino que también apunta a algo que hemos discutido mucho en el Ministerio del Interior y es cómo relevamos de funciones a policías de funciones que perfectamente podrían asumir civiles, para que la formación policial esté enfocada en que las policías estén en la calle y particularmente, como nos ha pedido nuestro presidente, donde más se le necesita. Un segundo elemento que también la ministra me pidió comentar un poco es respecto a por qué Ministerio de Seguridad y Convivencia. Y eso particularmente porque gran parte de los conflictos
que nacen en problemas de convivencia muchas veces escalan y terminan siendo conflictos asociados a seguridad. Rencillas, problemas barriales, y ahí creo que una de las cosas que hemos sido muy claros como gobierno también es que queremos fortalecer los mecanismos y los espacios de mediación de conflicto, espacios para impedir que mucha conflictividad escale, y eso es también hacer prevención del delito desde una perspectiva institucionalizada. El programa Apoyo a Víctimas que la ministra ha liderado, ella nos ha pedido también que avancemos en un servicio de apoyo a víctimas. Este ministerio contará con una política nacional de apoyo a víctimas que será de cierta manera la columna vertebral de lo que ejecutará ese servicio. Hay un foco muy importante sobre los consejos comunales y, como la ministra también mencionó, avanzar hacia el rol preventivo de las regiones. Es un compromiso que tanto el presidente como ella también retomaron en la última reunión nacional de gobernadoras y gobernadores que ocurrió en Frutillar, donde se explicitó ese compromiso, y a nosotros nos parece que efectivamente las gobernaciones pueden y deben cumplir un rol preventivo, y hay mucho aprendizaje que se puede tomar de lo que han hecho los municipios. Entonces ahí no solamente queremos institucionalizar y mejorar los consejos comunales, sino que también abrirnos a los regionales. Y también en este espíritu de descentralizar la seguridad, pero descentralizarla de forma responsable, está la instalación de 16 seremías regionales que generarían una representación del Ministerio de la Seguridad y la Convivencia en las diferentes regiones del país, y eso nos parece que es un proceso que debería avanzar con la celeridad y a la par de la instalación de este ministerio. Así que eso para profundizar, y muchas gracias, presidente. Quiero preguntarle a los señores senadores si hacer alguna pregunta, por cierto, algún comentario. Iniciales, desde luego vamos a invitar luego a la ministra cuando ya hayamos estudiado bien, pero para comentarios iniciales, adelante, senador, por favor. Yo también quiero decir algo. Gracias, presidente. Agradecerle la presentación a la ministra y al subsecretario. No es para que me den el número hoy día, pero no sé si es que tienen alguna estimación del costo de instalación del ministerio. Cuando veo la instalación de Ceremi, nueva subsecretaría, uno siempre, o sea, lo que me nace es comparar, digamos, el costo de la instalación del ministerio versus el beneficio, entendiendo que el costo de oportunidad de esos recursos es poder inyectarle equipamiento, dotación, etcétera, a nuestras policías. Eso, gracias. No, vamos a escucharlas todas rápidamente. Sí. Presidente, gracias. Me imagino que vamos a recibir audiencia porque este proyecto dista mucho del original. Tiene cosas comunes, pero también cosas nuevas. Exactamente. Entonces, no muy extensa. Sí, no, sí, está bien. Era eso nomás, presidente. Muy bien. ¿Senador Chumilla? Presidente, un par de comentarios. Nosotros vamos a partir por una visión más macro, más sistémica respecto de este proyecto de creación del ministerio. Y yo quería hacer sobre esa materia un par de reflexiones. Para delimitar, digamos, las competencias. Primero, yo creo que aquí, cuando hablamos de seguridad, entonces hablamos de seguridad de las personas. No sé si pudiéramos hablar también de la seguridad de las instituciones, puede ser. Si nos metemos en el tema de la ciberdelincuencia, a lo mejor podemos también hablar de la seguridad de las instituciones. Pero excluimos, creo yo, todo lo que son riesgos propios de la naturaleza, que son riesgos distintos a la seguridad de las personas, y excluimos también los riesgos de la fragilidad de nuestro cuerpo, que es la salud. Entonces, yo creo que esos son riesgos que tiene el ser humano en su vida, los riesgos que tiene su salud y los riesgos de la naturaleza. Eso queda fuera de esto. Y por lo tanto nos referimos a los riesgos de la convivencia, de la interacción entre los seres humanos, de la seguridad, estamos hablando. Y en materia de seguridad, yo creo que una cosa es el orden público
y otra cosa es la delincuencia. Porque el orden público no necesariamente es la comisión de delito, es la ocupación de los espacios públicos respecto de la participación de la gente en manifestaciones de sus puntos de vista frente al Estado, frente a las autoridades, frente a situaciones que estima pertinente manifestarse. Entonces, el orden público es una categoría de la cual este ministerio deberá ocuparse. Y además, en materia de delincuencia, entiendo yo, estoy pensando en el ministerio y las policías. El ministerio, una cosa es el trabajo del orden público, que es una especialidad de cómo enfrentar manifestaciones, multitudes, desórdenes públicos, de ocurrencia en este país y en cualquier país del mundo. Y otra cosa es la delincuencia, donde también hay especializaciones, que es la delincuencia común, que es el crimen organizado, que es el narcotráfico, y que son otro tipo de conflictos políticos, como por ejemplo los problemas que tenemos en el sur de Chile. Y una cosa mixta que sería, digamos, todo lo relativo a la seguridad respecto de las migraciones. Y de lo que se produce no solo en la zona fronteriza, sino de lo que se produce cuando entran al país, y entonces vemos cómo se producen situaciones prácticamente de derechos humanos bastante lamentables, cuando vemos cómo la gente vive en las avenidas, en carpas, requiriendo servicios, los niños, las mujeres, todas las necesidades. Eso genera un problema de seguridad de esas personas que vienen a este país partiendo de la base que aquí se les está recibiendo, porque en el mundo hay intercambio de bienes y servicios y funciona la economía global, pero de los seres humanos entonces tenemos una cuestión distinta, colocamos restricciones, entonces también ese es un tema. Lo segundo, que es el tema de la prevención. Yo entiendo que la prevención es algo un poquito más profundo, que siempre decir, mire, los carabineros hacen una labor preventiva y hay investigaciones hacen una labor investigativa, sino que prevención en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de anticiparse para que no existan delitos, no existan desórdenes públicos, no exista delincuencia, no existan inseguridades. Entonces, lógicamente que ahí el tema no es solo de inteligencia, que también lo es, y la relación que vamos a tener entonces este ministerio con la ANI, sino que también en las modernas teorías del delito, sobre todo en el Reino Unido, respecto de una cosa que a mí me llama mucho la atención, que son los aspectos situacionales del delito, y que la ministra y el señor subsecretario conocen respecto de eso, donde están, por ejemplo, toda la forma como se hace en las ciudades, los barrios, los espacios públicos, la gente, los espacios territoriales, la regulación de los espacios territoriales, todo lo cual va generando situaciones que ayudan, digamos, al delito. Entonces creo yo que el ministerio debería tener, aquí lo veo que tiene, no solo un departamento de estudios en materia de inteligencia, de preparación de civiles en materia de seguridad, de preparación de civiles en materia de urbanismo y de desarrollo de lo rural y de las ciudades. Entonces, lo que quiero decir es que la prevención del delito es una cuestión, a mi juicio, sumamente importante, porque el orden público y la seguridad y la delincuencia es más bien una política represiva e investigativa, pero el ideal es que la sociedad y el Estado se anticipen y no tengamos ocurrencia. Es como, por ejemplo, la discusión que tuvimos a propósito del robo de madera. Yo en la sala del Senado decía que ahí vamos a tener una técnica intrusiva de investigación en el robo de madera, autorizado por el juez de garantía, pero una vez que el delito se produjo, el robo de madera, para investigar el delito. El ideal es que el robo de madera no se produzca y nosotros nos anticipemos como Estado a que el delito no se produzca.
porque producido el delito, claro, vamos a investigar con técnicas intrusivas, pero ya el delito se produjo. Entonces, la política de anticipación, de prevención. Entonces, yo creo que tanto la Subsecretaría de Seguridad, que va a actuar con las policías, y la Subsecretaría de Prevención, ambas tienen una gran y profunda importancia, porque el ideal es que nosotros nos anticipemos con mucho tiempo a la ocurrencia de todos estos fenómenos. Por ejemplo, nunca estudiamos el fenómeno que venía, por ejemplo, del narcotráfico cuando partió allá en Colombia y todo eso, cómo vino para acá. Todo el tema de las migraciones tampoco nos anticipamos. El tema de la droga y de los jóvenes tampoco nos anticipamos. El estudio, por ejemplo, de la cannabis tampoco, y tener una conciencia de qué significa eso. Bueno, siempre hemos llegado un poco atrasados. Y en los servicios de inteligencia nos quedamos con la represión de la dictadura y no entendemos que la moderna inteligencia significa que el Estado tenga información fresca, oportuna, procesada, necesaria, para que pueda anticiparse y tomar buenas decisiones. Entonces yo creo que esa es un poco la reflexión que yo quería hacer respecto de lo macro de este proyecto, donde podamos con las indicaciones ir haciendo una bajada que nos permita tener un Ministerio de Seguridad Pública potente. No solo en la represión, sino que en la anticipación. Y de esa manera tener una cosa sistémica. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo no quiero intervenir en realidad, pues quiero estudiar bien este tema. Yo felicito en todo caso a la ministra, a su equipo por el esfuerzo que ha hecho, sobre todo en conciliar temas que son difíciles de conciliar de manera a partir con esto pronto. Porque por un lado esto se confunde con reformas más generales del Estado, probablemente, y eso tiene que ver con la pregunta del senador Van Rieselberghe, y por otro lado hay asuntos que es necesario discutir muy a fondo, pero están bien considerados acá. Yo creo realmente que, por ejemplo, temas como qué hacemos con la inteligencia y la inteligencia policial, ¿qué hace el Ministerio cuando se está creando el Ministerio del Interior, cuando se está creando paralelamente un Ministerio de Seguridad Pública? Otros son temas que probablemente tengan una discusión más adelante en el seno del Estado, pero que hoy día este proyecto la resuelve bien. Así que yo estoy muy satisfecho. A mí no me gustan los nombres largos, nomás, ministra, quiero advertirle mi buena disposición. Cuando yo era ministro del Interior y estábamos firmando muchos acuerdos de cooperación económica, hubo una gran movilización para ponerle al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, al cual yo me opuse terminantemente, a pesar de que era lo principal que hacía el Ministerio en ese momento. Yo creo que mientras más breve los nombres mejor, pero lo vamos a discutir en su momento en realidad. Pues yo encuentro que el argumento del señor subsecretario es plenamente válido. Ciertamente nosotros necesitamos, y además lo que ha dicho el general director en días pasados, cuando habla de que la principal de actividad de la policía debería ser la prevención, ciertamente apuntan mucho en la dirección de la convivencia ciudadana, que yo creo que es parte de la seguridad pública. Entonces vamos a conversar de nombre, pero no vamos a conversar de contenido, porque yo estoy muy de acuerdo con los contenidos que aquí se están planteando. Si les parece, entonces, si alguien más tiene alguna... Sí, el senador Quintana. Sí, gracias, señor presidente. Yo escuché atentamente también de manera telemática ambas intervenciones, la señora ministra, subsecretario, y la verdad comparto con la ministra, creo que estamos llegando a un hito legislativo, comenzando un hito legislativo de la mayor relevancia. Por cuanto uno echa de menos en esta discusión diaria, cotidiana, y no podía ser de otra manera por la escalada de violencia que tenemos en el país, entrar en esta discusión, pero entrar bien en esta discusión. Yo siento que, claro, uno hubiera esperado que esto hubiese sido antes, también se lo reclamamos en su momento al gobierno del presidente Piñera, porque yo siempre imaginé que este proyecto debía ser como el buque insignia que permitiera ordenar las restantes piezas. Entonces, hablamos de seguridad y muchos ponen al mismo nivel, no sé, un proyecto de esta entidad, de este tonelaje, con algunas mociones que pueden ser muy legítimas, que algunas de ellas va a tener que revisar esta comisión porque hay que corregirla, usurpación, que eso está tipificado en la ley, existen dos delitos de usurpación, violenta y no violenta, como se sabe, o robo de madera, que también hoy día se puede perseguir por el robo. Entonces, yo creo que esto permite ordenar la discusión y poner en perspectiva cuáles son los temas importantes. Este es un tema relevante al cual tenemos que asignarle todo el tiempo, ojalá no mucho, porque tenemos premura en el combate al crimen organizado, especialmente lo que ha descrito la ministra, lo que ocurre en el norte del país, en fin.
Dos temas. Yo también concuerdo con los colegas. El senador Uchumilla ha desarrollado en profundidad el tema de la prevención. Yo creo que eso es súper relevante y está muy bien lo que se va a hacer en materia de descentralización, pero yo creo que aquí el legislador también tiene un rol que cumplir en materia de descentralización. Nosotros tuvimos una no buena discusión en los últimos años, no digo último gobierno, últimos gobiernos en general, sobre el tema de descentralización, y probablemente hay algunas piezas que no quedaron muy bien acomodadas, y eso nos va a empezar a generar problemas en el territorio. Entonces yo siento que ahí tenemos que mirar el tema de descentralización de manera muy desprejuiciada, sin descentralizadores de pacotilla, como yo alguna vez denominé a algunos que nos venían a tratar de conducir o inspirar la discusión solo desde el titular. Yo siento que es un tema demasiado delicado. Si esto nos queda mal, entonces yo creo que el rol de los gobernadores hay que mirarlo. Me parece bien como está planteado aquí, un rol más bien en la prevención y no en la parte operativa, porque bueno, experiencia de esto tenemos en Latinoamérica, donde cualquiera hace seguridad y cualquiera tiene roles operativos en materia de seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo, también en materia de prevención, es central el tema de las policías. Yo ayer miraba una entrevista del general director de Carabineros que decía: estamos en el mejor momento para fortalecer la prevención. Claro, pero el argumento que usa para eso es que estamos mejorando la encuesta. Yo me alegro que Carabineros mejore la encuesta, pero una institución policial no sale de la crisis solo porque mejora circunstancialmente la encuesta. Yo creo que es importante que el gobierno también lo entienda así. Esto requiere una reorganización de la fuerza y no se puede hacer una reorganización de la fuerza solo pensando en las encuestas, porque si no, no haríamos nunca una reforma. Y lo segundo, una reforma policial no puede ser al mismo nivel la PDI, que es esencialmente investigativa, con Carabineros, que es esencialmente preventiva. Yo creo que esto requiere, porque una tiene, no sé, un 90% oficiales, la otra tiene al revés, el 90% suboficiales. Entonces yo siento que tienen una naturaleza completamente distinta y por lo tanto no pueden, y creo que fue uno de los errores del presidente Piñera el plantear la reforma en los mismos términos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque si no esto podría haber sido más desastroso, se avanzó tangencialmente en algunos temas que no son menores, que tienen que ver con transparencia, en fin, rendición de cuentas. Yo creo que en eso sí se avanzó en el gobierno anterior. Pero en los temas operativos, el tema educación, formación, especialización, es un tema que yo en esta conversación lo echo de menos. Creo que entiendo que ambas autoridades lo plantearon, pero muy al pasar. Y eso yo creo que es una materia en la cual debiéramos centrarnos también llegado el momento. Gracias, senador Quintana. Le vamos a dar la palabra entonces a la señora ministra. Sí, solo, presidente, bueno, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Creo que va a ser una discusión fructífera con los señores senadores, pero en la línea de las preguntas del senador está el informe financiero. De hecho, nosotros solicitamos un informe complementario porque el presupuesto inicial, que bordeaba los 2.000 millones anuales, nos parecía insuficiente, porque lo que estamos pensando de fondo es tener una estructura robusta que logre acompañar a las policías en su función operativa, estratégica, algo de lo que mencionaba por su intermedio presidente el senador Quintana recién, para poder estar realmente fiscalizando, acompañando a las policías, se requiere divisiones y subsecretarías con la capacidad para ello. Estamos hablando, por ejemplo, en caso Carabinero, un cuerpo de más de 60.000 funcionarios. Sin duda, el funcionamiento actual no da cuenta de las capacidades que se requieren. Dos comentarios en torno a lo señalado. Muy de acuerdo en que tenemos que lograr diferenciar lo que es control de orden público de otras funciones y también poder diferenciar si lo que nos enfrentamos es orden público o no, y para que las policías actúen en sintonía. Algo hemos discutido ya en torno a lo que ocurre en las regiones de Biobío y Araucanía, cuáles son los protocolos y capacidades que ellos enfrentan en situaciones distintas, algo que se requiere profundizar sin duda para mejorar la capacidad con la cual hoy día operamos en esa zona. Lo mismo en materia de prevención del delito, esperamos poder mirar un poco más allá en otras capacidades del Estado. Muchos de ustedes mismos lo han señalado en materia educativa, deserción escolar, otras funciones que tienen una mirada de prevención que supera solamente la perspectiva de seguridad. Y en materia de inteligencia, solo recalcar que estamos discutiendo y trabajando sobre el proyecto de inteligencia que esperamos
ingresar en octubre, y frente a ello, evidentemente, la mirada supera solamente la perspectiva de seguridad, sino que la anticipación en otras materias. Y por último, que ya discutimos y participamos en torno a la comisión, el proyecto de ciberseguridad, como también estamos discutiendo sobre un eventual sistema de protección de infraestructura crítica, que toparía evidentemente con las funciones de este ministerio. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Que había solicitado, no lo habíamos repartido. Muchas gracias. Vamos entonces a agradecemos a la señora ministra y al señor subsecretario. Vamos a seguir trabajando sobre este tema. Nosotros, como ustedes sabrán ya, los días lunes a las 5 de la tarde se va a reunir la Comisión de Seguridad Pública solamente para el proyecto de ministerio. Del Ministerio de... En Valparaíso. En Santiago. En Santiago los lunes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Que estén muy bien. 18:30, sí. Vamos a seguir adelante entonces ahora. Vamos a seguir adelante, señores senadores, con el proyecto de persecución del narcotráfico y crimen organizado, etcétera. Así que a ver si podemos avanzar un poco más. Yo sugeriría, si les parece bien, que en la próxima sesión tengamos una conversación entre nosotros para ver qué invitados vamos a tener y cuáles no. Y para eso voy a pedir a la Secretaría que nos proporcione todos los antecedentes de la discusión que hubo en la comisión bicameral de Seguridad Pública, en la cual fue discutido el proyecto de Seguridad Pública y entregaron su opinión una cantidad, sobre todo los partidos políticos y otras fuerzas, para que no tengamos que repetir los invitados, digamos, y podamos complementar de alguna manera a los que queramos traer. Y también los que se recibieron cuando se discutió el proyecto en general. Así que si usted nos puede informar sobre esto, presidente, señor secretario, en la próxima sesión, el lunes próximo, que es el 29, si no me equivoco, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que el lunes no quisieran ya empezar con El invitados. 29 no, el 22, pues. Que esa semana regional. Es semana regional, tiene razón, entonces semana 29. ¿Le parece, presidente, les puedo mandar a No, todavía no vamos a tener invitados. Lo que vamos a dejarle a usted el tiempo para que nos prepare todo lo que ya hay y que lo distribuya, por favor, ojalá. Aunque sea semana distrital, de manera que todos tengamos el material para poder empezar al 29 con pleno conocimiento de causa. ¿Okay? El 29 partiríamos ya viendo las indicaciones. No, pues vamos, para el interior haríamos, para el 29 haríamos una discusión sobre cómo tratamos el proyecto lo más rápidamente posible, pero dando la posibilidad de llenar los vacíos que haya en materia de información que necesitemos. Pero la sugerencia de invitado la hacemos el 29, entonces. Es que no tenemos otra alternativa, porque tenemos entre medio de la semana distrital. Sí. A menos que ustedes quieran aumentar las reuniones, en lo cual yo no tendría problema. No, pero el 29 le entregamos a Secretaría la propuesta de invitado, o le entregamos antes. Exacto, yo le pediría, pero que revisando muy a fondo lo que se ha hecho y no repitiendo a nadie. O sea, yo te digo, no es que lo estoy mirando al senador Fabricio Albergue, porque yo recuerdo que el informe que entregó el Libertad y Desarrollo y la UDI fue realmente muy completo. Entonces, si eso ya está dicho, consignémoslo y no lo digamos de nuevo. Digamos. Esa es la idea mía, ¿no? Ok. Senador Quintana, sí. Sí, señor presidente, para considerarlo, yo algo le había comentado a usted que podríamos escuchar en algún momento, tal vez no da para toda la sesión, pero dar una media hora al personal de la PDI, los directivos de la PDI, para mirar el tema narcótico en general. Creo que vale la pena, sobre todo en esta discusión de este proyecto. Para esta discusión ahora, usted dice la que estamos haciendo ahora sobre droga. Ya, perfecto, sí, con mucho gusto lo vemos al final, si le parece. Okay. Ya. Secretario, vamos entonces con las indicaciones. Sí, presidente, ¿le puedo hacer simplemente un comentario respecto de lo que usted planteó hace un momento? Sí. Existe también la posibilidad, estoy revisando acá el informe de la comisión cuando despachó este proyecto en general, todas las personas que fueron invitados. Por ejemplo, está claro, está acá, se recibieron a 8 instituciones: la Asociación Nacional de Fiscales, el académico Luis Cordero, el ex senador Felipe Arbó, etcétera. Entonces, ¿les parece que yo les envíe durante, puede ser esta semana o comienzo de la próxima, el listado de todos los invitados que se hicieron acá, más los de la seguridad, la comisión bicameral, a objeto de que quizá exista la posibilidad de comenzar el lunes 29 con un par de invitados? Bueno, sí, claro. Eso puede ser. Ustedes nos hagan las propuestas. Por cierto, si usted lo hace dentro de esta semana, nosotros podríamos la próxima semana consultarnos por
Claro, y ustedes por por mail. un mecanismo interno para empezar el lunes 29 con eso ya. Ok, perfecto, muy bien. Ya. Ya. Continuar entonces, segundo ¿En punto de cuál la vamos, tabla. entonces, Sí. señor Tenemos que secretario? ir a la página 20 del texto comparado. La última indicación... 20, tan poco hemos avanzado. Tampoco hemos avanzado, presidente. La última indicación que se votó, ustedes recordarán, que fue la indicación presentada por los senadores Quintana y usted en relación con el artículo 8 bis, Sí. y que fue aprobada Sí. por 4 votos contra 1. Exacto. A continuación está la indicación 22 bis del Ejecutivo. Recordarán ustedes que estamos viendo solamente las indicaciones del Ejecutivo hasta la indicación 27, porque todas las demás ya habían sido despachadas. Correcto. Y la indicación que estoy analizando, que estoy comentando, la 22 bis, se refiere al artículo 40 de la ley 20.000, que se refiere al decomiso, Sí. ¿correcto? El Ejecutivo propone agregar una norma a este artículo 40, señalando que el Ministerio Público deberá informar trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá dictar un reglamento para regular las materias que trata este párrafo. Es decir, se incorpora en esta obligación que ya tiene en la ley de informar. 21, entre la 20 y la 21. Claro, actualmente ya en la ley, en página 20 del texto comparado, columna de la izquierda, el Ministerio Público ya debe informar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas. En el texto aprobado, en general no se había incorporado la información al Ministerio del Interior y acá sí se incorpora. Lo único que había agregado el texto aprobado en general era la obligación del Ministerio de dictar un reglamento respecto de estas materias. Y acá se incorpora incluso la obligación de informar al Ministerio Público y Seguridad Pública del decomiso que se efectúa. Correcto. A mí me parece que es razonable esta indicación. No creo que sea conflictiva, ¿no? Ni mucho menos es importante que el Ministerio del Interior conozca el curso de las cuestiones que están, de las investigaciones y procesos que están en marcha. Así que si les parece, vamos a aprobar por... Se aprueba 4-0 entonces 4-0, la indicación 22. A continuación... Sí, pero se lo Chumilla, sí. No, presidente, de acuerdo, pero yo solamente hago un punto de que en realidad no sé si es necesario que la ley diga que el Ministerio tiene que editar un reglamento. Porque yo entiendo que en virtud de la potestad reglamentaria de una norma constitucional, el presidente, si estima que es necesario un reglamento, lo puede dictar, un reglamento de ejecución. Tiene razón. ¿No es cierto? Pero en fin, lo que abunda no daña, está bien, digamos. Eso. Lo dejamos ya. Sí, lo dejamos. Sí, es verdad, pero en varias normas, en varios cuerpos normativos se establecen facultades para los ministerios para dictar un reglamento que regule ciertas materias de la ley. Lo dicen expresamente. Que si la ley no dice... No. Claro. No, la potestad reglamentaria de ejecución obviamente comprende y autoriza a los ministerios para dictar los reglamentos respectivos para la correcta ejecución de las leyes. Yo estuve a punto de acompañar al senador Huenchumilla en esto porque en realidad hace días discutimos en la Comisión de Presupuesto la cantidad de glosas informativas que contiene anualmente el presupuesto nacional, y eso es una cosa completamente imposible de cumplir y de manejar. Entonces son informes que los senadores consideraron importantes en ese momento. Claro. Pero que realmente después nadie leyó nunca, ni siquiera miró. Claro. Bueno, y si tú como senador pides un informe, no te lo puedes negar. Lo que pasa es que esa parte de la norma ya había sido aprobada en general. La indicación no toca esa parte, el tema del reglamento, eso ya venía en la aprobación en general. Correcto, sigamos con el 23 bis entonces. Sí, a continuación, senadores, está la página 22, que tiene del Presidente de la República, que me parece que es una adecuación gramatical respecto de lo que se entiende por el comiso. La norma aprobada en general dice, en el evento de la sentencia no condene a la pena de comiso. La propuesta dice... No establezca el comiso. Exactamente. Correcto, está bien. Hay una discusión doctrinaria si el comiso de especie es parte de la pena o es una medida. Una medida, sí. Yo creo que más bien dicho es una medida más que parte de la pena. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Ejecutivo? Sí. Ejecutivo.
Muy buenos días a todos los tenemos senadores que- presentes. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, es una medida accesoria desde la interpretación del Ejecutivo y además considerando que al aumentar la hipótesis del decomiso va a ocurrir, si así esta comisión lo aprueba, un decomiso sin sentencia. Incluso en ese escenario, entonces, es más adecuado, desde la naturaleza jurídica de la institución, denominarla no como una pena, sino como un efecto. Bueno, sigamos adelante, está aprobada, no hay Aprobado problema. 4-0. Sigamos, sí, 4-0, si no hay problema. A continuación, página 23, la indicación 25 bis de Su Excelencia el Presidente de la República está referida a esta indicación del artículo 43. El artículo 43 dispone que el Servicio de Salud deberá permitir al Ministerio Público en el más breve plazo un protocolo, deberá remitir, perdón, al Ministerio Público en el más breve plazo un protocolo de análisis químico de las sustancias suministradas. La indicación propuesta por el Ejecutivo propone establecer un plazo que no supere los 60 días, en vez de el más breve plazo. Esa es la Bueno, indicación. para información, el texto legal vigente dice las sustancias estupefacientes y psicotrópicas y sus materias primas y las que contengan hidrocarburos aromáticos deberán destruirse, etcétera. Y la indicación del Ejecutivo está reemplazando hidrocarburos aromáticos por gases o solventes inhalantes. Dejo a criterio de los presidente, especialistas este tema. La anticorcha está resuelta ya. No, pero ¿estaba resuelta por nosotros? Sí. Perdón. La indicación 24, presidente, había sido aprobada. Perdón, entonces está bien. Aprobada no hay problema, 4-0. ya, Por eso correcto, yo está solamente aprobada. no mencioné la 25 bis. Sigamos a la 25 bis entonces. de Como acuerdo. le digo, la 25 bis lo que plantea en el artículo 43 es establecer un plazo definido, que son 60 días, para que el Servicio de Salud remita al Ministerio Público el protocolo de análisis químico de las sustancias suministradas. Simplemente eso, fijar un plazo, no el más breve plazo como plantea hoy día la ley. De establecer un plazo parece? fijo de 60 días. 60 días parece que es suficiente, creo yo. Tal Sí, vez. Señor presidente. El Ministerio Público Sí, puede el Ministerio Público tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Es un tema absolutamente de celeridad de la investigación penal en torno a un régimen acusatorio, dado que en el más breve plazo justamente tiene relación con que este protocolo de análisis químico que confirma la existencia de una sustancia pueda ser entregado al órgano investigador. Nos parece que 60 días es un plazo excesivo, máxime si consideramos que hay muchas sustancias que hay que rápidamente ser periciadas porque o son falsos positivos o son nuevas drogas. Entonces, por lo tanto, y es más, con el propio ISP que analiza todas las drogas, que no es marihuana, pero todas las demás drogas duras, cocaína, etcétera, tenemos un sistema administrativo que se llama priorizado, de análisis de droga, que priorizarnos en torno a delitos y plazo investigativo, pero ciertamente es que tenemos mucha rapidez en cuanto a la emisión de los protocolos de análisis de droga. Entonces, la verdad es que es un plazo absolutamente excesivo, 60 días. Entendemos que en el más breve plazo es un plazo que es indefinido, por lo tanto, da lugar a que puedan ser otros días, digamos, y no a ciencia cierta 2, 3 días, 5, una semana, pero que estaría bien la frase. Bueno, estoy Esa de es acuerdo, mi pero el opinión. problema que hay es que tenemos la indicación en el sentido de que es el plazo máximo. Ahora, si lo hacen en 3 Claro. días, mejor. La pregunta es si el Claro. Ejecutivo considera que es necesario poner un plazo máximo o a lo que dice el Ministerio Público dejamos mejor el más breve plazo. Gracias, presidente. El Sí. Ejecutivo estima que al señalar una norma indeterminada y un plazo indeterminado podría ocurrir incluso que se pudiera tardar mucho más, y además que creemos que la realidad de cada región es distinta y por lo tanto en algunas podrá llegar antes que otras por la misma la especialidad de los profesionales que existen, etcétera, etcétera. Creemos que poner un plazo mucho más eficiente y eficaz a la larga. Si el Ministerio Público estima que es muy extenso, quizás, y así la Comisión lo estima, podríamos acortarlo, pero creo que es más pertinente considerar algo que le permita a todas las regiones cumplir. Que pusiéramos que el más breve plazo que no podrá exceder de lo que se considere necesario aquí. Podemos hacer 30 días también. Entonces el que no podrá exceder de 30, es decir, el más breve plazo que no podrá exceder de 30 días. Correcto. Estamos de acuerdo. ¿Les parece? Entonces la indicación 25 bis se aprueba con modificaciones. Con modificaciones con 30. Aprueba con modificaciones 4. Ya, listo. Presidente, solamente un detalle. Don Enrique. Muchas gracias. 60 días corridos
que yo creo que es un Es detalle. importante Porque, eso, sí, sí, porque si no... Sí, los términos que se establecen en la ley, salvo que se especifique que no son corridos, son corridos. Exacto, se supone que se entiende por la que son regla de días corridos, interpretación. efectivamente, sí. Para que no sean, en materia pública generalmente los días no son corridos, pero en general los días siempre son corridos. Da su entender bien. Se entiende, sí, se entiende que bien. son 60 sí, días está claro. corridos. Senador, ahora que sigue. La indicación, página 25, senador, la 25. indicación 26 bis, también de su excelencia presidente de la República, propone eliminar el inciso final que establece que este protocolo de análisis químico, que regula este artículo 43, podrá ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponda a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgársele otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo. Sí, correcto. Señalo, reitero, el presidente de la República, a través de la indicación 26 bis, propone suprimir este inciso. Doña Leslie, usted nos tendría que explicar por qué se supone se va a suprimir este inciso. O también, doña Rolina. Gracias, presidente. Sí, la indicación elimina este inciso porque creemos que ello ayuda o colabora en, digamos, restringir la discrecionalidad del juez en la calificación del tipo que concurre, ¿cierto?, según la ley 20.000. Está en la misma dirección del artículo 4 bis que se presentó y que ya se aprobó y que tenía como objetivo, digamos, cuadrar de mejor manera los escenarios para que el juez pueda, como le digo, determinar en qué circunstancias nos encontramos de los tipos penales de la ley 20.000. Se ofrece la palabra, sí. Catalina, por favor, sí. Que apague el micrófono alguien. Establece es que no se puede dar otro uso al protocolo que el que se establece acá, de manera que solamente podría utilizarse para determinar si la sustancia es estupefaciente o no. Pero lo cierto es que el protocolo contiene una serie de informaciones adicionales que no solamente se limitan a establecer si la sustancia es o no estupefaciente o psicotrópica, sino que también establece el peso, la cantidad, la naturaleza, el contenido, la composición, el grado de pureza de las sustancias. Por lo tanto, si se limita solamente a determinar si es o no psicotrópica, se limita la discrecionalidad del juez en exceso y no permitiría valorar ciertos otros elementos como su grado de pureza, etcétera. Entonces, por eso es importante la eliminación de ese inciso. Sí, senador Van Rieselberghe. Sí, claro, por cierto. ¿Tiene opinión del Ministerio Público respecto de esta modificación? ¿Quién está ahí, doña Lorena? O también, porque también está don Mauricio, pero doña Lorena, supongo. O Luis Toledo, el que sea. Luis Toledo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solo para hacer referencia a que esta modificación que se pretende eliminar a través de la indicación y que estaba votada a favor, estaba relacionada con el artículo 4, esto es con la eliminación de la calidad o pureza de la droga del artículo 4 de la ley 20.000. ¿Y por qué? Porque en definitiva, nutrida jurisprudencia por largos años de la segunda sala de la Corte Suprema estimó que este protocolo de análisis químico formaba prácticamente parte integrante del tipo penal, del artículo 4 bis de microtráfico. Lo que se pretende eliminar es que efectivamente el juez no exija este protocolo de análisis químico como parte integrante del tipo penal. Y por lo tanto, esto que se pretende eliminar nuevamente podría confundir al momento de valorar o determinar el tipo penal por parte del juez de fondo, justamente la determinación típica de la conducta que se está valorando. En este sentido, lo que proponemos es que se mantenga efectivamente este inciso que se pretende eliminar, justamente porque restringe la capacidad que tenga interpretativa que tenga el juez de fondo, determinando justamente que este análisis químico es solamente para efectos administrativos, con las indicaciones que acaba de explicar el Ejecutivo a través de Catalina, con todas las indicaciones efectivamente que se plantean ahí. Y guarda relación también con el propio espíritu del poder, de las indicaciones del Poder Ejecutivo, porque en el 4 bis, que ya se aprobó,
Justamente también lo que pretende el Poder Ejecutivo es indicarle a través de determinadas reglas al juez de fondo cuándo se podrá entender una determinada conducta en el artículo 3, circunscribirla al artículo 3, cuarto o 50. Por lo tanto, esta es otra indicación que parece, es una norma que de mantenerse aporta en el mismo sentido para que el juez no exija un informe administrativo como parte integrante de un tipo penal que nada tiene que ver con ello. Pero yo la verdad es que veo que lo que pasa es que aquí lo que tenemos claro aquí que de las dos posiciones estamos de acuerdo en que el Servicio de Salud tiene que remitir al Ministerio Público en el más breve plazo un protocolo de análisis químico de la sustancia administrada que se identifica el peso, etcétera, etcétera. Luego venía una norma que se eliminó, que hablaba de que si el Servicio de Salud se niega a emitir este protocolo, incurrirá en las responsabilidades administrativas que correspondan. Y la propuesta más adelante tenemos, se sustituye el inciso final. Perdón, esto es se agrega un inciso final nuevo. Después de que efectuado el análisis, ya el Ministerio Público va a hacer lo que corresponde, etcétera. Y luego dice que solo puede ser utilizado por el juez para determinar la calificación que le corresponde a la sustancia respectiva en el reglamento al que alude el artículo 63, sin que pueda otorgarse otro efecto a su inclusión o exclusión como prueba en el proceso penal respectivo. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es que esto no sea una limitación para el juez. Y yo no veo cómo es limitativo, no entiendo por qué se nos dice que sería más limitativo eliminarla que mantenerla. Y yo estoy por mantenerla, o sea, por suprimirla, quiero decir. Pero si don Luis pudiera precisar mejor lo que nos decía entonces, porque... Presidente, yo estoy por acoger la indicación del Ejecutivo. Ok, bueno, vamos a votarla entonces, si les parece. Sí, señor presidente. Ahí va a responder el doctor Luis. Sí. Sí, no, entiendo que lo que se pretende a través de la indicación es eliminar este último inciso, cuya mantención lo que logra es que el informe de análisis químico solo pueda ser utilizado para fines administrativos y no extender su interpretación como ha sido históricamente, y lo fue hasta el año 2021, en la Corte Suprema, como parte integrante del tipo penal del artículo 4. Por eso. Pero eso estaría de alguna manera aumentando, dando más volumen al tipo penal, ¿no? Sí, así es. Exactamente, sería exigir un elemento al tipo penal que no es tal, porque el artículo 4 en su inciso final elimina justamente la pureza porque solamente era una indicación para descartar un consumo próximo en el tiempo. Y por lo tanto lo que en el fondo se requiere es que por una parte el protocolo no contenga otras menciones y por otro lado también es que, y lo que se está votando es que tiene que ver con que es una forma de probar, siendo muchas, conforme a la libertad probatoria. Por lo tanto, no podría tener el carácter de prueba y más bien se entrega este protocolo con efectos administrativos por parte del Servicio de Salud o el ISP. Es eso. No, estoy de acuerdo. Bueno, la ponemos en votación entonces, pues yo mantengo mi opinión también. Señor secretario. El señor presidente pone en votación la indicación 26 bis. Senador Van Rieselberghe. En contra. Senador Quintana. A favor. Senador Conchumilla. A favor de la indicación. Presidente. A favor. Queda aprobada entonces esta indicación 3-1. A continuación hay que analizar dos indicaciones. Son la indicación 27 de los senadores señora Proboste y senador Elizalde Lago y Quintana y la 27 bis. ¿Por qué digo esto? Porque la 27 fue una indicación, la única, que había quedado pendiente cuando hizo la discusión de estas propuestas la comisión. Sí. Y luego viene... es una larguísima indicación. Claro, que esta indicación está referida al artículo 45 que establece del comiso especial, que se aplica respecto de, sin perjuicio de la regla general, dice el artículo 45 vigente, caerán en comiso los bienes raíces, los muebles, tales como vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves, dineros, etcétera, etcétera. Todo lo que está ahí. Una larga numeración.
El texto de programa general incorporó un inciso final a este artículo 45 que dispone que cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado. Esa norma, los senadores que nombré hace un momento proponían suprimirla. Y luego la 27 bis, en vez de suprimir este inciso final, proponen agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisos nuevos. ¿Quiere que los lea? Pero, sí, no, vamos a escuchar a la... Presenté la indicación. A la señora, a doña Catalina Lara. Salud. Chucha, ojalá que no te interrumpa. Bueno, esta es una norma bastante larga y es una primera Alguien aproximación. tiene vendido su micrófono, no está entrando el que corresponde. Ya. Gracias, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Puede parecer una norma compleja, es un poco intimidante porque es bastante larga, pero lo cierto que esta indicación que estamos proponiendo lo que pretende es brindar una mejor tipología a la figura del comiso y sistematizarla para que quede muy claro una mejor tipología a esta figura del comiso. Ampliamos algunas hipótesis de comiso. De hecho, la norma que venía en el proyecto de ley incorporaba el comiso por equivalencia, que es una norma que ya está establecida en la ley de lavado de activos, la ley 19.913. Nosotros recogemos esa figura, la incorporamos, pero además incorporamos otras hipótesis más de comisos, que son el comiso sin condena y el comiso ampliado en una circunstancia bien extraordinaria, que es la del artículo 16 de la ley 20.000, que es la de el narcotráfico en el contexto de asociación ilícita. Para entender bien la norma, la voy a ir explicando inciso por inciso para que se entienda qué es lo que estamos regulando. Son 6 nuevos incisos, como decía muy bien el señor secretario, y ustedes van a poder fijarse que distinguimos entre instrumentos del delito, efectos del delito y ganancias del delito. Esto siguiendo, por supuesto, lo que se ha avanzado en el proyecto de ley de delitos económicos, que lo están discutiendo en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, que ha sido trabajado con una serie de expertos y académicos, ¿cierto? Entonces, que ha tenido ahí bastante trabajo y se ha logrado bastante consenso. También nosotros miramos el proyecto de nuevo Código Penal para efectos de que nuestra legislación en materia de drogas también vaya a la altura de los avances que se han ido consignando desde la perspectiva académica y de los avances que han consignado los expertos. ¿Qué son los instrumentos del delito? Los instrumentos del delito son los objetos que se utilizan como medios materiales para la comisión del delito. Por ejemplo, un arma para intimidar o un vehículo para transportar, por ejemplo, las sustancias prohibidas. Por su parte, los efectos del delito son las cosas materiales que resultan del hecho punible, del hecho delictivo, por ejemplo, el celular robado o documentos falsificados. Y finalmente, las ganancias del delito son los frutos que se obtienen y las utilidades que se originan, cualquiera sea su naturaleza, el dinero que se obtiene a partir de la venta de la droga, ¿cierto? O la casa que se puede comprar el traficante a propósito de los delitos de narcotráfico. Entonces, el primer inciso que incorporamos, que es el inciso tercero, lo que busca es regular el comiso de los instrumentos ilícitos, ¿ya? Es decir, de aquellos bienes que se emplean normalmente para la comisión de delitos, que se encuentran por regla general prohibidos y que son idóneos para, como les decía, cometer delitos. Por ejemplo, las armas. Este inciso tercero lo que hace es regular el comiso de manera tal que pueda operar sin condena, es decir, en hipótesis, por ejemplo, de absolución o de sobreseimiento definitivo, si es que la persona imputada muere en el marco de un operativo, ¿cierto?, en que son descubiertos o bien muere con posterioridad. Ahí, de todas maneras, se podrían decomisar los instrumentos ilícitos y afecta incluso a terceros de buena fe. Por supuesto, en este caso se establece que si afecta a terceros de buena fe, ese tercero tiene derecho a ser indemnizado o resarcido. Por ejemplo, Juan tiene un arma inscrita y su vecino Pedro entra a su casa, le roba el arma y la utiliza en un operativo de narcotráfico que es descubierto. Se decomisa esa arma y luego
Juan, que tenía su arma inscrita, tiene derecho a que Pedro, que fue la persona, ¿cierto?, imputada y después, por ejemplo, sancionado, incluso sin condena, porque es un efecto ilícito, tiene derecho a que lo resarcen, lo indemnicen por el valor de esa arma. Ese es el primer inciso, el inciso tercero que estamos agregando. Luego incorporamos un inciso cuarto, que lo que tiene por objeto es regular el comiso, pero esta vez de instrumentos lícitos, es decir, de instrumentos que se emplean para cometer el delito, pero que no se encuentran necesariamente prohibidos y no son idóneos necesariamente para cometer delitos. Por ejemplo, el automóvil donde se transporta la droga o el celular que se utiliza para hacer las coordinaciones necesarias para la operación de narcotráfico. En el caso de los instrumentos lícitos, la regla que se establece es que se exige que haya condena previa para que opere el comiso de los instrumentos lícitos y no afecta a terceros de buena fe. Luego, el inciso siguiente establece el comiso de los efectos del delito, que habíamos dicho, ¿cierto?, que son aquellas cosas materiales que resultan del hecho punible. En el caso del comiso de efectos, se hace una distinción entre los efectos ilícitos y los efectos lícitos. Los efectos lícitos pueden decomisarse sin condena previa, pero no puede afectar a terceros de buena fe. En cambio, en el caso de los efectos ilícitos, se entiende que pueden afectar a los terceros de buena fe. Por ejemplo, un pasaporte falso, aunque el tercero esté de buena fe, evidentemente no puede, ¿cierto?, conservar ese documento. Luego, en el inciso sexto, se regula el comiso por valor equivalente. Yo ya les adelantaba, el comiso por valor equivalente está consagrado ya en la ley 19.913 de lavado de activos, y nosotros consideramos que era muy relevante que la ley 20.000 dialogue de manera correcta con la ley 19.913. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos de narcotráfico también hay lavado de activos, entonces se requiere que haya una fluidez, ¿cierto?, y un diálogo entre ambas normativas. El comiso por valor equivalente tiene lugar cuando no es posible decomisar los efectos o las ganancias procedentes del delito porque han sido, por ejemplo, ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a terceros, incluso terceros de buena fe. Y en ese caso, esta norma lo que permite es aplicar el comiso a bienes que estén en poder del imputado y sean de valor equivalente e incluso de adquisición ilícita. Una suma equivalente de dinero o bien otro bien, incluso que haya adquirido de manera lícita a propósito de haber distraído estas normas. Por ejemplo, una casa que haya heredado, ¿cierto? Si es que destruyó u ocultó los bienes que eran ganancia del delito, se va a poder hacer efectiva sobre este otro bien. Luego, en el inciso séptimo tenemos el comiso de ganancia. Claro que esta es quizás la más relevante y aquí lo que se incluye es la posibilidad de decomisar sin condena previa, ¿cierto?, en caso de absolución o sobreseimiento. Y finalmente, el inciso octavo es la hipótesis de comiso ampliado, que esto más bien, más que una norma de comiso, es una especie de incorporación de norma que... una norma que lo que hace es alterar la carga de la prueba, en el fondo, para una hipótesis que es grave y única, que es la condena por delito de tráfico de drogas en el marco de la asociación ilícita, es decir, todos aquellos ganancias, efectos del delito que estén vinculados a la actividad ilícita, pero que no necesariamente se puedan probar de manera directa, que han provenido del hecho ilícito, lo que se hace es decir, bueno, aquí el condenado tiene que probar, en este caso, que tiene un origen lícito del bien, y si no, si hay un principio de conexión, ¿cierto?, hay indicios que permiten vincularlo a la actividad ilícita, de todas maneras se decomisa. Eso es en general. Si tienen mayores dudas los senadores les podemos explicar. O aprobarlo, ¿no? Yo creo que este es un buen artículo, está bien hecho. La gran duda que tenía yo al comienzo era si valía la pena describir todas estas formas, pero siendo un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con los bienes, con la incautación de bienes de delito, creo que es un buen ejercicio. Yo pediría primero entonces que rechazáramos la indicación anterior que propone la supresión del artículo y
y aprobemos el nuevo texto que está propuesto. ¿Si les parece? Sí, don Francisco Buenchumilla. No sé, yo tengo dudas jurídicas respecto a este tema, porque estamos hablando de terceros de buena fe. Primero, entonces, ¿cómo afecta a un tercero de buena fe? No me encaja si el comiso no es una pena. ¿Cómo tú haces ¿qué es lo que es? ¿Es una indemnización? Si tú no encuentras los efectos y tú dices, mire, vamos a decomisar, digamos, propiedades o otros efectos, ¿qué es lo que es eso jurídicamente? Entendemos que esto se refiere entonces a los incisos cuarto y quinto, ¿no? ¿Es una multa? ¿Qué es lo que es? No, a los que ella numera, o sea, los que estarían numerados como cuarto y quinto. O sea, yo soy partidario de legislar sobre esta materia. No tengo convicción jurídica respecto de la estructura del artículo, respecto de cómo está. Porque aquí introducimos a terceras personas de buena fe, te fijas tú, y que esa persona tenga que demandar después, me parece colocarle una carga de la prueba que no corresponde, digamos. Entonces, ni siquiera en la legislación bancaria, ni en la reivindicación del Código Civil. Este era el Código Civil, en todo caso, Pancho, la venta de cosas ajenas vale. Sin perjuicio de los derechos del dueño, que es más o menos lo mismo que esto. Claro. Sí, doña Leslie, por favor. Efectivamente, la figura, en tanto a la pregunta, por su intermedio, señor presidente, el senador Buenchumilla, en tanto a la figura jurídica, en qué posición queda este tercero, ¿cierto?, de buena fe y qué efectos tiene este acto de decomiso respecto de él estando de buena fe. Nosotros creemos que no nos escapamos a las reglas generales del derecho, que efectivamente él siempre va a poder solicitar indemnización y va a poder requerir, ¿cierto?, a la persona, digamos, de virtud de la quien adquirió alguno de estos bienes y fueron decomisados. Podríamos decir que es un tanto complejo, efectivamente, porque lo ponemos en una situación de tener que recurrir a la justicia, tener que incluso contar con los recursos económicos para tener un abogado o abogada defensor, etcétera, etcétera. Pero esta normativa está vigente desde el año 2008 en Europa y ha sido lejos la más eficiente para combatir a grandes bandas de narcotráfico. Por lo tanto, sabemos que a veces se restringen o se limitan ciertos derechos de tercero. Y este podría ser el caso. Sin embargo, hemos tratado de prever que cada uno de los incisos tenga la posibilidad de accionar jurídicamente y poder indemnizar el daño que se le pueda ocasionar. Podríamos quizás, si usted estima, evaluar mejores acciones indemnizatorias, pero creemos que es el camino jurídico que hoy por lo menos nos compete en este proyecto de ley, que el objetivo es perseguir de mejor manera el narcotráfico. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quería saludar, por supuesto, al ministro del Interior aquí presente y hacer una consulta que de alguna forma la hemos planteado antes, pero ahora ya que estamos justo en este punto, yo vuelvo a poner el caso hipotético y no tan hipotético de un usuario personal. Ustedes saben que ocurre mucho, que los usuarios personales inicialmente son acusados de microtráfico, de tráfico, cultivo ilícito, independiente que después en el proceso eso queda claro que no es así. ¿Qué pasa en esa hipotética situación? Se le podría decomisar, por ejemplo, su vivienda a un usuario personal que está en un proceso como ocurre, o sea, yo estoy acompañando 156 causas en este momento, o sea, eso ocurre. Entonces, esa es mi preocupación. Causas que después son sobreseídos, pero en este caso, por ejemplo, si le hubieran decomisado su casa, ¿cómo después la compensan por algo así? Esa es la duda que tengo, sobre todo, y que entiendo que en este nuevo escenario, con las indicaciones de los senadores, va a quedar mucho mejor delimitado el uso personal. Pero en la actualidad, o poniéndonos en el hipotético caso de que esa indicación no esté, quedamos en esa vulnerabilidad para quienes están en esta situación. Esa es la duda que quería plantear. Muchas gracias. Última intervención y después votamos. Gracias, presidente. Por cierto, agradecer la consulta de la diputada Gasmuri. Creemos que se pone en una hipótesis que es plausible, más no creo yo que es la que pretende regular este artículo. Este artículo, como lo explicaba Catalina, tiene 3 objetivos que en definitiva están distinguidos, que es instrumentos del delito, efectos de un delito y ganancias de un delito. Que no es, como le digo, la hipótesis del consumo
y que no es la hipótesis, digamos, de una quizás sospecha de posible microtráfico que luego se pueda, digamos, descartar en el proceso investigativo y que esa persona podría, digamos, ser declarada, ¿cierto?, inocente o no culpable respecto a ello. Por eso le estoy planteando. Entonces, el objetivo de esta norma y la utilización de la misma va a ser respecto de el provecho o ganancia de los delitos obtenidos por narcotráfico. Ese es el espíritu de la normativa, así se ha planteado y así se ha diseñado, y por eso es que distingue este tipo de escenarios distintos, objetos distintos y posiciones de autores, incluso terceros diferentes. No está pensado y no tiene como finalidad, obviamente, alcanzar a una persona que simplemente por consumo pudiese llegar a un tribunal de garantía, digamos, a determinar qué tipo de tipo penal o no de la ley 20.000 podría estar siendo investigado. Esto es otro escenario, ¿cierto? Estamos hablando de otro tipo de redes de narcotráfico y que el objetivo, como le digo, no solo es perseguir el hecho delictual en sí mismo, sino que el narcotráfico, disculpe, presidente, termino breve. El senador Quintana tiene que irse a presidir otra comisión, entonces yo le voy a decir solamente que aquí se dice en el primer inciso de la propuesta que se entenderá que son especialmente aptas para ser utilizadas delictivamente aquellas cosas que se encuentren en general prohibidas por la ley. O sea, un predio o una casa no tiene mucho... ¿Pero qué es lo que se encuentra prohibido por la ley, presidente? Llevar armas algunos instrumentos que se ocupan para el delito. Eso es lo que se va a Pero la norma dice aquellas cosas que se encuentran en general prohibidas por la ley. Exacto. ¿Qué cosas se encuentran prohibidas por la ley? ¿Estamos hablando de objetos ilícitos? ¿De qué estamos hablando? Nuestro ejemplo constante en esta materia es... Sabemos que la normativa que existe sobre control de armas, que la regla general es tener un arma es un objeto ilícito y que solo excepcionalmente se puede adquirir en virtud de los permisos correspondientes y las acreditaciones correspondientes. En esos casos son objetos generalmente prohibidos que se debieran decomisar. Bueno, vamos a votar este artículo porque en realidad creo que mejor entre paréntesis, si no vamos a votar el anterior porque se entiende rechazado porque está incluido en este, está incluido en este. De votación, señor secretario. Señor presidente, pone en votación la indicación 27 bis, la 27 anterior se entiende rechazada 4-0, ya lo hemos señalado. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador Ventimilla. Con la mayor buena voluntad en un senador que no es de gobierno. No tengo, presidente. Abstención. Voy a votar a favor. Muy bien. Se aprueba 3 por una abstención esta indicación. Y en vista que vamos quedándonos sin quórum, pues habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.